Bien, bienvenidos chicos a la clase número 2 del seminario que estamos dictando ahora, que es la seguridad y salud en las prácticas de laboratorio. En esta clase vamos a estar viendo más que todo las características edilicias, ¿no?, de un laboratorio, todo lo que hace a puertas, a ventanas, a la instalación de cañerías, ¿sí?, a la señalización de las cañerías también, a lo que tiene que ver con la iluminación, que son las luces LED principalmente, la incidencia cromática que tienen, la composición, y también vamos a ver algo de señalética de acuerdo a la ley, a la norma Irán, mejor dicho, de la ley 10.005, parte 1, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que vamos a estar trabajando específicamente en esta clase. También van a tener un marco teórico, un foro de consultas ustedes en la plataforma para que puedan evacuar algún tipo de duda en el caso que tengan que hacerla, ¿sí? Tratemos de utilizar todas las herramientas que tiene la plataforma, ¿sí? Así que bueno, ahora comenzamos. Principalmente vamos a comenzar con lo que es un laboratorio propiamente dicho, ¿no? ¿Qué es un laboratorio? Bien, un laboratorio es un lugar físico, ¿sí?, que se encuentra especialmente equipado con diversos instrumentos y elementos de medida, ¿sí?, o equipos también, ¿sí?, en orden de satisfacer las demandas y necesidades de experimentos o investigaciones que se puedan dar, ¿sí?, diversas investigaciones, según el cual al ámbito en el que pertenezca, obviamente, el laboratorio. También es muy común que las escuelas, por ejemplo las universidades o cualquier otro reducto académico, chicos, cuenten con un laboratorio en el cual se dictan clases prácticas u otros trabajos relacionados exclusivamente con el fin educativo, ¿sí? Hay características fundamentales que tiene que tener un laboratorio, que se deben observar en un laboratorio, ¿sí?, y tienen que ver con las condiciones ambientales, ¿sí? Estas deben estar especialmente controladas y normalizadas con la finalidad, digamos, de que ningún agente externo pueda provocar algún tipo de alteración o desequilibrio, ¿sí?, ya sea en la investigación o en lo que se esté llevando a cabo en ese lugar, ¿sí? Esto lo que va a permitir es que los resultados sean, podríamos decir, buenos, coherentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de condiciones estas externas, condiciones ambientales que hay que tener en cuenta, estamos hablando de la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la energía, el polvo, la tierra, a ver qué más, las vibraciones, el ruido, ¿sí? Hay otras más también, pero estas son las fundamentales, ¿sí? Pero vamos a hacer hincapié en estas condiciones, específicamente en la temperatura, ¿sí?, que tiene que estar normalizada. Ahora vamos a ver por qué hacemos referencia a estas condiciones. La temperatura ambiente dentro de un laboratorio normal es de 20 grados centígrados, ¿sí? Obviamente que van a ir variando tolerancias en función del tipo de medición o experimento que se vaya a realizar, ¿sí? Además, las variaciones de temperatura dentro del intervalo de tolerancia, podríamos decir, tienen que ser suaves, ¿sí? Por ejemplo, en los laboratorios de metrología dimensional se limita a 2 grados centígrados, ¿sí?, siendo un intervalo tolerante de 4 grados centígrados, por decirles y darles un ejemplo, ¿sí? La humedad. Usualmente, cuando hablamos de humedad, tenemos que tener en cuenta que sea la mejor posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque la humedad usualmente acelera la oxidación de algunos instrumentos, ¿sí? Comúnmente algunos que pueden tener en composición acero, ¿sí? Sin embargo, para lograr la habilidad de laboratorio no puede ser menor del 50% ni mayor al 75%, ¿sí? Eso en cuanto a la humedad. En cuanto a la presión atmosférica normalizada suele ser en laboratorios industriales, por ejemplo, ligeramente superior a los 25 pascales, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar la entrada de aire sucio de las zonas de producción al abrir las puertas de acceso, ¿sí? En el caso de los laboratorios con riesgo biológico, ¿sí?,
ya sea que se estén manipulando, por ejemplo, agentes infecciosos, la situación es la contraria, ¿sí? Ya que debe evitarse la salida de aire del laboratorio que puede estar contaminado por la presión eh, inferior a la externa, ¿sí? Alimentación eléctrica también es otra cosita que quiero que tengan en cuenta, ¿sí? Las variaciones de la tensión de la red deben limitarse cuando se realizan medidas eléctricas que pueden verse alteradas por la variación de la tensión de entrada en los aparatos, ¿sí? Todos los laboratorios deben tener un sistema eléctrico de emergencia, todos, ¿sí? Diferenciado de la red eléctrica normal, ¿sí? Ahí es donde van enchufados aparatos como congeladores, neveras, incubadoras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para evitar problemas en el caso de patógenos, ¿sí? Perdón, de apagones. Eso es para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. En cuanto al polvo, se controla, por ejemplo, en laboratorios ¿cómo se llama esto? De interferómetros, ¿sí? Ya que la presencia de polvo modifica el comportamiento de la luz al atravesar el aire, ¿sí? En los laboratorios de metrología dimensional, el polvo afecta la medición de espesores en distintas piezas, por ejemplo, ¿sí? Y otra característica también es la vibración y el ruido, ¿sí? Al margen de la incomodidad que supone la presencia para investigadores y técnicos de laboratorio, pueden falsear mediciones, ¿sí? Realizadas obviamente con procedimientos mecánicos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las máquinas de medir por coordenadas, ¿sí? Por eso también es muy importante. Eso para que ustedes vayan teniendo en cuenta en cuanto a las condiciones de laboratorio, más que todo cómo deben estar normalizadas en ramos generales, podríamos decir, ¿sí? Después también tenemos tipos de laboratorios, ¿sí? Los tipos de laboratorio, que hay diferentes tipos. Nosotros vamos a hablar específicamente ahora, hay muchos tipos de laboratorios, pero vamos a hablarnos y vamos a centrarnos específicamente en los laboratorios de química, de biología y los laboratorios clínicos, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber en cuanto a los laboratorios químicos? ¿Sí? El laboratorio químico es aquel que hace referencia a la química y que estudia compuestos, mezcla de sustancias o elementos, ¿sí? Y es un lugar donde se comprueba la validez de los principios químicos mediante la aplicación del método científico a través de experimentos generalmente planeados y organizados para un grupo ya sea de estudiantes que participan activamente o como observadores también en la elaboración de estos mismos, ¿sí? Ayuda a comprobar, podríamos decir, las teorías que se han postulado a lo largo del desarrollo de lo que sería la química, ¿sí? Es importante, ¿sí? que un laboratorio de química esté construido adecuadamente para este fin, ¿sí? A ver, un laboratorio seguro de química debe tener, por ejemplo, una regadera, un lavaojo, instalación de gas, instalación de agua corriente, drenaje, extintores, iluminación natural y artificial, que eso también es muy importante y que lo vamos a hablar, sistemas de ventilación, ¿sí? O ventanas abatibles, acceso lo suficientemente amplio para permitir el desalojo del laboratorio con orden y rapidez en el caso de un accidente o evacuación precautoria por la acumulación de gases que haya emitido un experimento, ¿sí? O fugas también en la instalación de gas o equipos que se han instalado sobre las líneas de gases, por ejemplo, y tiene que tener un botiquín de primeros auxilios, que eso tiene que ser fundamental en todos los laboratorios. Después tenemos los laboratorios también de biología, ¿sí? En los laboratorios de biología, por su parte, trabajan con materiales biológicos en todos sus niveles, ¿sí? Células, órganos, sistemas. Los microscopios, los termómetros y los equipos de cirugía ayudan más que todo a las personas que están justamente en este tipo de laboratorio, ¿sí? Y después están los laboratorios clínicos, ¿sí? Los laboratorios clínicos son aquellos donde los expertos en diagnóstico clínico, podríamos decir, desarrollan los análisis que contribuyen al estudio, la prevención, el diagnóstico y qué sé yo, y el tratamiento de problemas de salud, ¿sí? En general podríamos decir,
¿sí? En un sentido más amplio, que teniendo en cuenta la noción de laboratorio se refiere a cualquier lugar o realidad en la cual se elabora algo o se experimenta, ¿sí? De esta forma puede hablarse de laboratorios de idioma, para decir, ¿no? Para nombrar al centro de enseñanza donde los estudiantes aprenden y practican, por ejemplo, lengua extranjera, ¿sí? Entonces decimos que un laboratorio se refiere a cualquier lugar o realidad en la cual se elabora algo o se experimenta, ¿sí? Eh, en cuanto a las características edilicias, esto es muy importante y ustedes lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Los laboratorios deben contar con puertas que tienen que estar identificadas. Fíjense ustedes acá en esta imagen, las puertas tienen que estar identificadas. Por ejemplo, laboratorio de química, por ejemplo, laboratorio clínico, por ejemplo, laboratorio biológico, etcétera, ¿sí? La abertura de la puerta siempre debe ser hacia afuera, ¿sí? La actividad, o sea, la actividad que se hace no tiene que, adentro del laboratorio, eh, o cuando estamos, mejor dicho, realizando una actividad, las puertas deben estar siempre abiertas, ¿sí? Sin llave ni trabas, ¿sí? De esta manera, en caso de algún tipo de emergencia o que se tenga que realizar algún tipo de evacuación, no se tornen como un obstáculo, ¿sí? En la salida. Por eso es muy importante que estén identificados y que esas puertas estén abiertas, que se abran hacia afuera, para que en el caso de que surja algún tipo de incidente, se pueda lograr salir de manera rápida y eficaz, ¿sí? De acuerdo al tamaño de los laboratorios, ¿sí? Es decir, a los metros cuadrados que ocupa ese espacio físico, es la cantidad de ventanas que tiene que tener, ¿sí? Eh, la ventilación y la iluminación de los mismos también deben tener en cuenta que debe ser la adecuada, ¿sí? Las ventanas especialmente no deben tener reja ni telas mosquiteras como fijas, ¿sí? Si posee, por ejemplo, algún tipo de persiana o tiene algún tipo de tela mosquitera, tienen que estar destrabadas, ¿sí? Y levantadas durante el trabajo dentro del laboratorio, ¿sí? Cuando se esté trabajando es muy importante tener en cuenta estas principales características en cuanto a las características edilicias, más que todas las puertas, ¿sí? Las ventanas, que son muy importantes, pero muy, muy importantes, ¿sí? Eh, ¿Qué más quiero que sepan de esta parte, ¿sí? Las instalaciones de las cañerías, ¿sí? Eso también es muy importante, ¿sí? Las diferentes instalaciones se presenten, ¿sí? O que estén dentro del laboratorio, en lo posible deben ser colocadas de manera externas, ¿sí? Un buen laboratorio, ¿sí? Tiene que tener las cañerías por fuera, ¿sí? Es decir, a la vista, ¿sí? Y también tienen que estar identificadas por color, ¿sí? Hay un reglamento que dice que cada cañería que conste de cierto conducto, que sea utilizado como un conducto de de cierta sustancia, tiene que estar señalizada, ¿sí? ¿Y por qué tienen que estar por fuera? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de manera externa, porque si pasa algún acontecimiento o esa cañería hay una pérdida o se localiza generalmente algún defecto, se va a poder identificar rápidamente, ¿sí? Y ahí se puede actuar teniendo en cuenta las normas de seguridad dentro del mismo. Entonces, en el marco teórico y justamente acá en este video, fíjense que eh, hay diferentes colores que van a identificar las cañerías y si son externas, y muchos también indican con una flecha eh, el sentido hacia dónde circula esa sustancia, ¿sí? Por ejemplo, fíjense ustedes acá, el oxígeno circula
izquierda a derecha, ¿sí? El vapor de agua, fíjense ustedes, de abajo hacia arriba, el agua caliente va de derecha a izquierda, entonces todas esas muchas veces ayuda, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta en cuanto a lo que sería la señalización de cañería, que es muy, muy importante. Eh, en cuanto a la iluminación, ¿sí? La correcta iluminación de los laboratorios es uno de los puntos más importantes para garantizar la precisión y exactitud que se requiere en estos espacios de trabajo, ¿sí? Facilita, ¿sí? En primer lugar, una correcta limpieza y genera un ambiente, como diríamos, adecuado, confortable, ¿sí? Y va a propiciar la buena actitud de los profesionales y potenciar las cualidades, reduciendo al mismo tiempo la posibilidad de accidentes o problemas que puedan llegar a surgir en cuanto a lo que se esté utilizando, ¿sí? Bueno, hay varios debates con respecto al tema de la iluminación en los laboratorios, pero generalmente hay muchos especialistas que dicen que el nivel adecuado para un laboratorio se ubica en los 500 lux, ¿sí? Eh, por eso dice que para llegar a esta cifra se aconseja utilizar las luces LED, ¿sí? Las luces LED en los laboratorios, ese tipo de iluminación. ¿Por qué? Porque las luces LED presentan mayor seguridad que las fuentes tradicionales, por ejemplo, ¿sí? Es algo que se está utilizando casi todas en las casas, mayormente ya tienen luces LED, ¿sí? En un principio reduce el riesgo de accidentes eléctricos, ¿sí? Porque requiere un menor voltaje, ¿sí? Además son menos contaminantes, ¿sí? Son menos contaminantes y eso es muy importante porque no poseen ni tungsteno ni mercurio, ¿sí? Y obviamente presentan una menor incidencia sobre el ambiente, disminuyendo casi el 80% de las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Comparándola con las luces tradicionales que se usaban antes, ¿sí? Que en algunos lugares las siguen usando, ¿sí? No producen calor como las bombillas tradicionales, ¿sí? Y el 80% de la energía que se consume por un LED se transforma en luz. El 80%, ¿sí? Otro aspecto también que quiero que tengan en cuenta es que poseen una mayor exactitud en la reproducción de colores, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros podemos tener una mayor visualización, una mayor observación de lo que estemos realizando, porque alcanza un índice cromático del 80%, ¿sí? Y esto nos va a permitir tener una calidad visual eh, mucho mejor, ¿sí? Con respecto a las luces. También poseen diferentes tipos de tonalidades y esto se puede ajustar de acuerdo a los requerimientos que necesitemos en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, algunos espacios necesitan luz más cálida y otros necesitan, por ejemplo, una iluminación más fría, ¿sí? Yo ahí les dejo en el marco teórico eh, un, una imagen de lo que serían la calidad en cuanto a la escala de temperatura y color desde el cálido al frío, ¿sí? Bueno, eh, vamos a esta parte que también es muy importante, que tiene que ver con las señales, ¿sí? Nuestro país se rige de acuerdo a la norma IRAN 10005, como yo les decía, el parte 1, que el objetivo principal es establecer los colores de seguridad, ¿sí? La forma y los colores de las señales de seguridad que se deben tener en cuenta para identificar lugares, objetos o situaciones que puedan provocar accidentes o originar riesgos de salud, ¿sí? La función de estos colores eh, tiene que ver justamente con la seguridad y atraer la atención de esos lugares que acabamos de mencionar, ¿sí? Y tiene que tener, por ejemplo,
eh, a ver cómo les puedo decir, tienen que tener como tienen que tener como conocimiento los que estén elaborando dentro de un laboratorio, o los que vayan a elaborar en un futuro dentro de un laboratorio, con respecto a qué significa cada uno de ellos. Este cuadrito ustedes también lo tienen en el marco teórico, que hace referencia a los 4 colores que tenemos que tener en cuenta: el rojo, el amarillo, el verde y el azul, ¿sí? Cada uno de estos colores está representado obviamente eh, por el grado de incidencia o a lo que hace referencia en cuanto a su significado, ¿sí? Y eh, si yo identifico exclusivamente un color, voy a saber, no hace falta que ustedes esto lo sepan de memoria, pero tengo que saber, por ejemplo, que un color azul, es decir, es obligatorio. Si yo veo un cartelito de color azul dentro de un laboratorio, quiere decir que esto tiene que usarse sí o sí, por ejemplo, ¿sí? Eh, el azul significa obligatoriedad, ¿sí? Entonces, si es obligatorio, por algo me está diciendo que necesita que se use. Por ejemplo, los equipos de protección, ya sean guantes, guardapolvos, antiparra, siempre tienen que ver con la obligatoriedad, ¿sí? Usarlos sí o sí para manipular o hacer cierto tipo de trabajo. Realmente siempre son un círculo de color azul sin contorno, ¿sí? El color del símbolo siempre es blanco y el color de contraste es azul. Así como por ejemplo el rojo. El rojo puede indicar eh, pararse, prohibición, elementos contra incendio, ¿sí? El amarillo hay dos tipos. El amarillo, en realidad no es que hay dos tipos, en realidad el amarillo puede ser precaución o advertencia, ¿sí? Cuando hablamos de precaución, ¿qué lo va a diferenciar? Que el formato tiene que ver con un triángulo de color negro, ¿sí? El color del símbolo es negro y el color de contraste es amarillo. Y en el caso de la advertencia, es una banda de amarillo combinada con bandas de color negro, ¿sí? Eso es lo que lo diferencia el amarillo de precaución y advertencia. Y el verde tiene que ver con condiciones seguras, ¿sí? Con una señal más que todo informativa, ¿sí? Que es un cuadrado rectángulo sin contorno, que generalmente, por ejemplo, los carteles de salida de emergencia o el botiquín también suelen estar identificados con el verde, ¿sí? Eh, entonces esto es muy importante que ustedes sí o sí sepan, porque van a encontrar en cualquier laboratorio donde ustedes se presenten o en el mismo instituto, van a ver ustedes que estos colores están presentes y tengo que inmediatamente saber identificar a qué hace referencia cada uno. Rojo siempre, acuérdense, tiene que ver con lo que es prohibición, ¿sí? El amarillo, precaución o advertencia, de acuerdo al formato eh, y el color de la señal. El verde tiene que ver con condiciones seguras, ¿sí? Con una señal informativa. Y el azul, obligatorio, ¿sí? Así que bueno, aquí estamos específicamente ya finalizando lo que sería esta clase, que es bastante fácil, bastante teórica también, pero son datos importantes que nosotros tenemos que aprender para empezar todo lo que sería un seminario de laboratorio, es empezar a decir las características de edilicia, cuáles son las más importantes. Bueno, las puertas, las ventanas, las luces, y que hay que tener en cuenta en cuanto a las puertas, las ventanas, las luces, por ejemplo. Y también lo principal es esto de la señalética, que hay que saber identificar en cuanto al color a qué hace referencia, ¿sí? Lo estamos viendo la semana que viene. Muchas gracias, chicos. Así que estaremos nuevamente en contacto.